Sean bienvenidos a la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión continuamos hablando sobre la unidad 1 en relación a los delitos configurados en el Código Penal salvadoreño. Los delitos relativos a la seguridad personal es el tema principal de este día, para lo cual es de aclarar que el Código Penal tiene un capítulo único que regula estos tipos penales, siendo dos: el contenido en el artículo 175 y el contenido en el artículo 176. Así, el primer delito es la omisión del deber de socorro, que antes de hablar del tenor literal que corresponde al artículo 175 del Código Penal, es preciso identificar cuál es el bien jurídico que protege esta norma. Los tratadistas y especialistas del derecho penal no han llegado a un acuerdo de cuál es el bien jurídico que se protege, ya que para algunos es la solidaridad y para otros es el peligro de vida e integridad física. Para Muñoz Conde, por ejemplo, adopta el segundo supuesto, ya que establece que la solidaridad es un concepto muy vago, en el sentido de que la solidaridad es muy amplia en muchos aspectos y que el tipo penal no está exigiendo la ayuda, por ejemplo, de una persona que se encuentra indigente, sino solo aquellos supuestos donde se pone en peligro la vida o la integridad personal de una persona. Entonces, así el artículo 175, en su primer inciso, establece lo siguiente: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será sancionado con multa de 50 a 100 días multas. Dentro de este tipo penal, el primer inciso, podemos establecer cuál es el verbo rector, que es el que no socorriere, el no socorrer. El segundo inciso dice: en la misma pena incurrirá quien, impedido de prestar socorro, siempre hablando entonces no socorrer, no solicitare con urgencia auxilio ajeno. Aquí nos exige un supuesto más, que es pedir un auxilio ajeno, no dar el auxilio directamente. Y el tercer inciso: si la víctima lo fuere por accidente ocasionada por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 a 100 días multa. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es el verbo rector, podemos establecer cuál es la conducta típica, que va muy relacionada. Entonces, si es no socorrer, vemos que está hablándose de una omisión pura, que prohíbe 3 supuestos que hemos visto directamente en el tipo penal. En el primer inciso hablamos de una omisión principal, es decir, que cuando hablamos de poder socorrer a una persona, lo que exige la norma es que la persona pueda realizar acciones que puedan disminuir, que puedan eliminar o que puedan modificar el peligro en el cual se encuentra una persona en el momento. Debe ser un momento, un peligro manifiesto y grave, es decir, realmente existente. Pero nos da una salvedad el primer inciso, que si pone en riesgo la vida o la integridad personal propia de quien va a realizar la acción o de un tercero, no está obligado a realizarla. No está obligado a realizarla. Así, por ejemplo, una persona, si voy yo en mi vehículo sobre la carretera y observo a X persona en la calzada de dicha carretera lesionado, solicitando ayuda, y para esta persona se puede poner de pie y me pide ayuda,
para que lo traslade hacia un centro hospitalario y no lo hago, estaría cometiendo el hecho delictivo como tal. ¿Por qué? Porque el trasladarlo no me pone en peligro a mí, no pone en peligro a una tercera persona, y más si el vehículo que llevo es un Pickup, por ejemplo. Pero puede ser el caso que la persona se encuentre inconsciente o solicitando auxilio, socorro, pero no puede movilizarse. Y yo, por temor a ocasionar una lesión más grave, no lo muevo. Pero puedo solicitar ayuda a un tercero porque no me ocasiona ningún peligro. Pero tampoco el moverlo me ocasiona algún tipo de peligro. Entonces aquí estaríamos hablando de la omisión principal. Pero el segundo inciso nos habla de una omisión subsidiaria, que es el caso donde la ayuda que puedo prestar, la acción que puedo realizar, me puede poner en peligro a mi persona, puede poner en peligro a un tercero. Por ejemplo, una persona que se encuentre en medio de un incendio, ya sea forestal o ya sea de una vivienda, donde las llamas están alrededor en sí de la persona que está solicitando el socorro. Y el prestar ayuda por mi persona es tener que ingresar a las llamas o donde hay mucha cantidad de humo. Esa circunstancia me pone en peligro. Entonces el inciso primero me da la salvedad que si me pone en peligro a mi persona o a un tercero, yo no puedo, no estoy obligado a realizar la acción. Entonces, en este caso, el inciso segundo ya es una omisión subsidiaria. Yo no la puedo prestar, pero estoy obligado a solicitar con urgencia auxilio a una tercera persona que puede ser especialista para ello, que puede ser en sí el 911 o los bomberos. El tercer inciso nos habla de la omisión agravada. La conducta la agrava, pero en el caso de que quien omite el socorro, la ayuda, es la persona que ocasionó el peligro de manera accidental, ya sea por el deber objetivo del cuidado, es decir, por culpa, o por un caso fortuito. Aquí el tipo penal no nos exige eh, o no nos aclara específicamente por qué es el motivo. Entonces, en estos casos, la pena se aumenta de 6 meses a un año y la multa de 50 a 100 días multa. Entonces, es de aclarar una situación que se está dentro de la conducta típica de estos tres supuestos cuando realmente la acción que pueda realizar esta persona va a disminuir, va a erradicar o va a modificar el peligro. Pero si aún realizando acciones, si aún eh, actuando no disminuye, no modifica, no extingue el peligro, entonces aquí la omisión no será típica. Porque aún realizando todas las acciones que pudo haber realizado, el peligro siempre iba a estar latente, siempre iba a estar inminente, entonces no podríamos estar hablando, en este caso, de que se haya cometido el hecho delictivo. Porque aquí el hecho delictivo no nos exige un resultado, sino que solo la simple omisión. Estamos hablando de una omisión pura. Ya viendo estos tres supuestos, podemos establecer sobre la calidad de los sujetos en relación a la víctima. Estamos hablando que puede ser cualquier persona. Puede ser un niño, puede ser una mujer, una niña, un adolescente, un hombre, cualquier persona. No estamos hablando de un delito cualificado, sino un delito común, de un delito general. Entonces, quedamos claro que puede ser cualquier persona y el sujeto activo en relación a los primeros dos supuestos puede ser también cualquier persona. ¿Por qué aclaramos que en los dos primeros supuestos? Porque el tercer supuesto sí nos exige una cualificación del sujeto activo y que es quien cometió eh, la omisión, pero también es la misma persona que dio lugar al peligro. Es decir, fue la persona que ocasionó el incendio, la persona que puso en peligro a la víctima, ya sea porque lo lesionó con un vehículo automotor
Entonces, y esto ocasionó ponerlo en peligro. En estos casos sí se requiere de esa cualificación por parte del sujeto activo, pero única y exclusivamente solo para la omisión agravada. Puede haber un concurso de delitos en el caso de que voy en mi vehículo por la carretera, se me cruza un transeúnte, lo lesiono, hago lesiones culposas y huyo del lugar sin darle asistencia de socorro a esa persona que me puede gritar que lo ayude porque queda lesionado. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de un posible concurso de delito, pero también es de aclarar que no va a haber concurso de delito, por ejemplo, en el homicidio culposo, en el mismo caso, eh, le, le doy un impacto con un vehículo automotor a una persona quien fallece inmediatamente, huyo del lugar sin darle asistencia de socorro, pero aquí ya no hay un bien jurídico que proteger porque la persona fallece inmediatamente después del golpe y no hay un auxilio, no hay una puesta en peligro de la vida o de la integridad personal porque el bien jurídico desaparece, la vida se extingue con el golpe, entonces no podemos estar hablando de una doble, de un concurso de delito, de doble delito. Además, es de aclarar que la tentativa dentro de este tipo penal no existe porque estamos ante la configuración de una omisión. De la conducta típica exige la omisión. Y en estos casos la omisión no acepta una tentativa porque aquí o no se hace el hecho o se hace la acción. Entonces, en esos casos no podríamos estar hablando de una media acción o una media omisión porque no existe. Y por último punto hablamos de los elementos subjetivos del tipo penal en su máxima expresión es por dolo, pero puede darse la ocasión que existe el error de tipicidad, por ejemplo, cuando un extranjero va por la carretera y desconoce realmente que en El Salvador existe el deber de socorrer a una persona y se le pide ayuda, pero no lo hace, esta persona se va porque desconoce realmente la normativa, pero es de establecer que realmente para poder alegar un error debe ser corroborable, debe ser comprobable que realmente esta persona desconoce la normativa. Eso entonces en relación al delito de omisión del deber de socorro. Y en el artículo 176 se tipifica el delito de la denegación de asistencia sanitaria, el cual, al igual o similar al tipo penal anterior, el bien jurídico aquí no es la puesta en riesgo o el peligro de la vida o de la integridad personal, sino que aquí precisamente la puesta en riesgo de la salud o del peligro de la salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prestación sanitaria, ya que el artículo 176 regula que el que denegare asistencia sanitaria de la que se derivare riesgo grave para la salud de las personas será sancionado con multa de 50 a 100 días multas e inhabilitación especial de profesión u oficio de 1 a 2 años si el autor realizare actividad médica, paramédica o sanitaria. Ok, entonces, según el tenor literal anterior, podemos eh, establecer y configurar que el verbo rector es denegar. ¿Denegar el qué? Ya relacionándolo con la conducta típica, estamos hablando de negar la asistencia sanitaria. ¿Qué debe de entenderse por una asistencia sanitaria? Es aquella prestación de servicios médicos, farmacéuticos y complementarios para conservar la salud. Ahora bien, cuando nosotros vemos el tenor literal de del denominado tipo penal, que es denegación de asistencia sanitaria, podemos considerar en estos casos que el sujeto activo es un sujeto cualificado.
pero no es así, sino que el sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona porque estamos ante la configuración de un delito general y no cualificado, que si bien es cierto nos establece que cuando se trate de personas que se dedican a realizar actividades médicas, paramédicas y sanitarias, en estos casos la sanción aumentará, pero porque se podrá imponer lo que es una inhabilitación de profesión u oficio por 1 o 2 años. Pero es de esclarecer que cuando hablamos que la asistencia sanitaria es una prestación de servicios médicos, farmacéuticos, ahí estamos hablando que es de especialistas, pero dentro del mismo término se establece que son también servicios complementarios para conservar la salud. ¿Cuál puede ser un servicio complementario que no necesariamente va a brindar un médico, un farmacéutico o un especialista de la salud? Es los primeros auxilios. Por ejemplo, una persona que se saque de una piscina porque se está ahogando o del mar, puede brindársele primeros auxilios dándole respiración boca a boca y presión en el pecho para poder extraer los líquidos que ha consumido, el exceso de líquidos. Entonces, el no brindar esta asistencia sanitaria a una persona que requiere y que va a mejorar su salud, entonces estaría incurriéndose en este tipo penal. En otra ocasión que se puede dar primeros auxilios a una persona que se está asfixiando por un alimento. En estos casos también, como se sabe en muchas películas, series e incluso personas que hemos tenido charlas sobre primeros auxilios, es que el presionar el estómago con suficiente fuerza hará la expulsión del posible alimento que está obstruyendo las vías respiratorias. En esos casos, si no se da esa asistencia sanitaria por ser primeros auxilios, entonces se estaría incurriendo aquí por un particular este tipo penal. Entonces no es cierto que va única y exclusivamente para personas que se dedican a prestar servicios sanitarios. Por último, el tipo subjetivo, estamos hablando sobre el elemento subjetivo, que es el dolo en su máxima expresión, pero puede darse un error de tipicidad. Por ejemplo, se puede dar este caso cuando se lleva a una persona ante una institución hospitalaria privada, a una persona que se encuentra gravemente lesionado, pero no se le brinda la asistencia porque se le exige que dé los pagos económicos previo de la asistencia sanitaria que se le va a brindar. Y este no posee en ese momento una solvencia económica para realizarlo. Entonces no se le brinda la asistencia, pero el próximo institución hospitalaria pública o privada se encuentra entre 15 a 30 kilómetros de distancia. Entonces estaríamos hablando de unos 7 a 10 minutos, 20 minutos, dependiendo la distancia, para trasladar a esa persona que se puede estar gravemente. Recordando que el tipo penal no exige un resultado, es decir, que la puesta en peligro haga que la persona fallezca o permita que la salud desmejore, sino que es la puesta en peligro de la salud. En este caso, el tipo penal se configura con solo no dar la asistencia, pero puede dar el caso que el recepcionista, el médico, el enfermero, la enfermera o auxiliar de medicina que se encuentra en el hospital privado actúe de esa manera considerando que existe una normativa interna que exige que debe prestarse los aranceles económicos primero para darle la asistencia médica, desconociendo que existe un tipo penal, que existe una norma que obliga a esta asistencia inmediata para no poner en peligro la salud. Entonces aquí podríamos estar hablando también de un error de tipo por una ignorancia de la ley
y entonces podría alegarse un error, pero para ello volvemos a lo mismo, así como en el tipo anterior, debe de ser corroborable, debe comprobarse que realmente esta persona no tuvo una posibilidad de poder conocer dicha normativa. De lo contrario, estaríamos hablando de un dolo, un conocimiento, una voluntad de no querer darle la asistencia eh, sanitaria a esta persona, a la víctima, al sujeto pasivo, quien la requería, y eso lo pone en peligro grave de la salud. Entonces también estamos hablando que no admite la tentativa porque estamos hablando de una omisión pura y que además de un peligro concreto como tal. Entonces esto es todo lo que teníamos para la clase de este día. Aclarando que el día sábado tenemos clase presencial y se van a realizar otras actividades donde vamos a conocer otros delitos, pero es necesario que se estudie los delitos relativos al honor y a la intimidad, contenidos desde el artículo 177 y siguiente del Código Penal. Por tanto, agradezco por su eh, atención prestada y le doy las gracias y nos vemos pronto.